¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Asociados al Micrófono. Tenemos un tema muy importante que queremos dárselo a conocer no nada más a los pacientes, sino a los médicos. Y para eso, el día de hoy está un amigo mío que es el doctor Gerardo García García. Él es médico ginecobstetra certificado con especialidad en Derecho Sanitario, perito, médico ginecólogo particular. Correcto. Y aparte está relacionado con todo el derecho médico. Sí. Quiero Sí. que le demos un fuerte aplauso y bienvenido, doctor. Mira, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Ruiz, por haberme tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes. La realidad es que efectivamente mi especialidad es ginecobstetricia y he estado estudiando acerca de derecho médico. Desde el 2018 he estado trabajando a base de diplomados, a base de la especialidad que estudié en la UNAM, en Acatlán. Tengo título y cédula de ella. ¿Por qué lo digo? Porque es importante decirlo que la especialidad de Derecho Sanitario es nueva prácticamente, tiene unos 4 o 5 años de haber empezado en la UNAM, en CEU, y posteriormente ya en otras FESC. Realmente es un tema importante, es relativamente nuevo desde el punto de vista del impacto que ha tenido en los médicos. Así es. Las denuncias, las demandas, lo que en España se llama la segunda víctima. ¿Qué es lo que sucede con nosotros los médicos cuando tenemos una denuncia, una demanda, una queja administrativa? Y tan solo la gente que trabajamos en el IMSS o en algunas unidades hospitalarias públicas, el que te manden a laborales o que te manden con los abogados de recursos humanos y todo eso, genera un estrés impresionante. Y ese estrés, inseguridad, y a veces inclusive dices y te preguntas, ¿por qué estudié medicina? Sí, claro, de hecho, a veces nos cuidamos mucho y decíamos al principio que estamos en una medicina defensiva, ¿no? Que lo vamos a platicar más adelante, cómo se va a cambiar. Pero fíjate que antes de entrar en el tema, que como lo hemos platicado es muy importante, desafortunadamente, como lo sabemos, pues ha habido defunciones, ha muerto gente, decirlo así, como lo que pasó en una clínica en Puebla, que ha sido a nivel nacional hasta internacional, porque realmente no podemos dejar que esto pase, ¿no? Tiene que ver mucho con quién es el médico, que estén certificados, y no nada más en eso. ¿Qué hacer y dónde acudir y dónde se atiende? ¿Dónde va ese médico? ¿A qué consultorio? ¿A qué clínica? Que cumpla con toda la normatividad. Lo iremos desglosando para que los pacientes sepan dónde se atienden, dónde llegan con sus médicos o dónde les recomiendan. Vámonos a hacerlo paso a paso y por eso esa importancia, Claro que que no sí. sé si esta noticia tú cómo lo ves, y no ha sido la única, ha habido varias con clínicas que tienen irregularidades. Fíjate que el caso que más me impactó fue el caso de Sonora, en donde un médico, los famosos sueros vitaminados. El médico tenía años que había había aperturado su clínica y le habían dado su permiso regulatorio, su aviso de funcionamiento, pero el doctor hacía ese tipo de prácticas sin regulación, sin trazabilidad, sin tener bitácoras, sin tener, de hecho dicen que rehusaban, ¿sí? Se comenta que rehusaban los punzos, rehusaban los ¿cómo se llama? El de Las venoclisis, venoclisis, sí. inclusive las soluciones también las llenaban, o sea, había una serie de irregularidades, pero no, llama la atención que no de ahorita, Claro. sino de muchos años. Y ya había habido muertes y fallecimientos de eso. Entendemos que esto pues es un peligro que puede ser para la sociedad, pero también afecta al médico. ¿Por qué? Porque la reputación no es de una clínica en Sonora, la reputación no es de un doctor en Sonora, la reputación es del médico mexicano. La reputación, ¿qué está haciendo México? ¿Qué está haciendo sus autoridades mexicanas para proteger a la sociedad? La Organización Mundial de la Salud inclusive tiene protocolos y programas para la seguridad del paciente. Y nosotros pertenecemos a asociaciones mundiales en donde se cubre ese tipo y se nos pide número de partos, número de cesáreas, seguridad del paciente, checklist, normatividad, compliance, etcétera, etcétera. Exacto, yo creo que es un tema que, como ahora sabemos,
No nada más es para los médicos esto. Nosotros siempre en Asociados al Micrófono, hablando de esta información que debe ser con mucho profesionalismo, con conocimiento, pues queremos prevenir, queremos que ustedes tengan la información correcta para tomar las mejores decisiones. Y le llamamos decisiones en salud. Pues yo quisiera entrar en materia para poder ir explicándoles, como decía, a los pacientes y a los médicos también, la maestría en el riesgo profesional, el expediente clínico como un blindaje médico legal. ¿Qué podemos hablar ahí, doctor, sobre esta como algo central sobre el blindaje médico legal? Bueno, el blindaje médico legal, como tal suena impactante e importante. ¿Por qué? Porque te blinda tu actividad médica. Pero no nada más te blinda a ti como médico, sino también te blinda al paciente. El expediente médico hoy en día ha sido de un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que los jueces, qué es lo que los abogados, qué es lo que COFEPRIS, qué es lo que todas las autoridades sanitarias en México van a revisar ante un caso médico legal? El expediente. No es que te hablen a ti y te digan, doctor Ruiz, ¿cómo atendiste a tu paciente? ¿Lo atendiste bien? Ah, no, sí, que hice. No, no, no. Sí. Primero, reviso el expediente y después te pregunto y dejo que tú solito te vayas cayendo. Esa es la importancia de un expediente clínico. El expediente clínico o te blinda o te tira. Pero alrededor de todo el expediente clínico debe haber una prevención. Y eso es lo que ahorita también vamos a comentar, de cuál es la prevención que, por ejemplo, en mi caso, como el doctor Gerardo García, como perito médico y especialista en derecho sanitario, puede hacer ante una situación médico-legal de forma preventiva. Y todo va alrededor del expediente clínico y de todos sus componentes relacionados con la norma 004. Sí, la norma 004 nos habla del expediente clínico, de cómo debe estar integrado, Es correcto. cómo se debe de llenar, cómo eso es una nota de urgencias, una nota que después de una cirugía, etcétera. Y yo creo que es importante, te platicaba, que tuve la oportunidad junto con unos abogados de una gran institución como es el IMSS, de poder dar un recorrido a nivel nacional en todas las clínicas y hospitales, y me tocaba a mí la parte como médico hablar del expediente clínico. Y yo le decía a los médicos que yo no venía a enseñarles cómo se llenaba un expediente clínico, porque eso lo vemos desde la licenciatura. Claro. Cómo vemos eso desde la licenciatura, cómo se forma, pero la importancia del expediente clínico, mira, me ha tocado que a veces que estamos en un hospital y tenemos médicos internos, médicos residentes, y les pedimos que hagan una nota, una alta, tenemos que supervisarla porque ahí es donde, por confiarnos, puede venir un riesgo profesional. Entonces, ¿cómo la importancia desde la licenciatura podemos tener esta información clara y que a veces nos confiamos? Y nos confiamos y cómo podemos nosotros mejorar esta comunicación, ¿no? Porque decía, medicina defensiva no, es medicina Estratégica. estratégica. ¿Por qué dices medicina estratégica? Yo le llamo medicina estratégica Ajá. porque al final la forma en que tú vas a dirigir tu actuar, quiero poner un antecedente en esto. No hay una escuela en México que tenga o que prepare al médico para generar o que nos hayan enseñado para todo lo que se vislumbró después de la judicialización del acto médico. Sí. Ujú. No hay todo, acuérdate que empezó este boom del derecho médico y de la judicialización a partir de un pediatra que falleció un niño en Chiapas. Ujú. Y Sí. de ahí empezó de ahí se creó un movimiento determinado en YouTube y luego en Facebook, en las redes sociales se creó un movimiento de médico, no me acuerdo el nombre exactamente, pero de ahí empezó a generarse todo esto. Ahora, la medicina estratégica, que es el nombre que yo le he dado, es juntar todos los aspectos de un acto médico, desde que inicia hasta que se va desarrollando, hasta que tú tienes que contacto con el paciente, hasta que tú haces tu expediente médico, tu historia clínica, todas las decisiones que tú vas tomando de manera estratégica, porque así es la medicina. La medicina no es que tú te sientes con el paciente y el paciente te diga, me duele la mitocondria, me Ujú. duelen las células. No, el paciente va a ir, me duele la cabeza. Claro. Bueno, Sí. entonces el pensamiento del médico, ¿sí? Hay libros muy interesantes acerca del pensamiento médico y de las decisiones clínicas. Y el pensamiento del médico va en el aspecto de, ok, le duele la cabeza, lo pongo de este lado.
¿Qué más tiene, señor? Me duele también me duele la cabeza, pero también me duele el abdomen. Aquí le duele el abdomen. Vas poniendo una cajita y estratégicamente signos y síntomas te van a llevar a un diagnóstico presuntivo. Después de ese diagnóstico presuntivo, ¿qué necesito llegar para un diagnóstico más certero? Entonces ahí viene la otra estrategia. Es pedirle estudio de laboratorio, pedirle estudios de gabinete y posteriormente, después de eso, puedo llegar quizá a un diagnóstico definitivo. Y posteriormente, estratégicamente voy a hacer un tratamiento. El tratamiento va a ser médico, farmacológico, ambulatorio, quirúrgico. Así es, sí. Entonces, todo eso es conjunto, es como una empresa. Va todo en conjunto de tal forma que tu estrategia para llegar definitivamente a proporcionar la salud o a la curación del paciente viene desde una cascada de conocimientos y desde una cascada de eventos que tú vas teniendo en un proceso de acto médico. Así es. Por eso es que le llamo yo la estrategia, porque es ir investigando y haciendo método científico e inclusive, alguna vez hablando con abogados en los cursos que he tomado, le decía, ¿y dónde queda la intuición del médico? El diagnóstico de camión que le llamábamos. Sí, sí, sí. Porque también existe paciente que sube el camión, que tiene color amarillo, o es hígado o es vesícula. ¿Qué tiene exactamente? No sé, pero ya existe un diagnóstico presuntivo. Entonces, todo ese proceso lo reúnes para el paciente. Pero aquí hay una cosa bien importante, amigo, es después de que le preguntas a los médicos de mucho antes de nosotros, ¿cómo llegaste a eso? No sé, pero llegué. O porque hice esto y esto. El mejor médico, pues sí. ¿Qué me decía un maestro, que en paz descanse? Me decía, el cirujano que no es metódico no tiene cabida en la cirugía. O dicen, ¿no? Cirujano que no opera, hablando de quirúrgicos, no tiene ningún riesgo. Ah, también. Ajá, o si yo no doy consulta, pues tampoco tengo ningún riesgo, ¿no? Claro. O sea, yo creo que el riesgo, sumando a esto que dices, siempre va a estar para el médico que ejerce su profesión, ya sea clínico o quirúrgico, pero siempre con la responsabilidad y tener este conocimiento de hacer este checklist de todo lo que requiere, por decirlo checklist, pero es un expediente clínico que tiene toda una estructura que nos habla de garantías. Pues tiene tal estructura que para llegar a hacer una normatividad necesitabas, bueno, ahorita ya CENETEC ya no trabaja, porque ahora ya son los PRONAMs, que ya se hacen de otra forma, pero como se hacía CENETEC reunía a muchos médicos en algún X lado y hacían la normatividad. Y entonces, no, pues que lluvia de ideas, cada quien traía sus bibliografías indexadas. Entonces, la Lex Artis, porque esa es la Lex Artis, te voy a comentar una vez en una abogada, que no voy a decir dónde, pero le decía yo, es que la Lex Artis dice, ¿qué está diciendo, doctor? ¿Qué es eso? Digo, oye, ¿tú eres abogado que estás viendo casos médicos legales y no sabes qué es Lex Artis? No, usted me va a demostrar. A ver, dígame el artículo de la Lex Artis. Ya de ahí te das cuenta que la contraparte, que son los auxiliares o los abogados, si no saben hablar el idioma, no quiero que sepan medicina, pero que no sepan el idioma sanitario, ya no hay forma de hacer una conjunción en pro, al final es en pro del paciente. Así es, y fíjate que hablando de eso, ahí en Asociados nosotros tenemos una asesoría con el licenciado Ricardo Barrán, que le mandamos un saludo. Él es nuestro asesor jurídico y aparte, él es especialista en riesgos profesionales. ¿Por qué? Porque también contigo como experto de médico perito, pues al final de cuentas todo lo basan a la literatura, que esté bien y nos asesora en ciertos procesos, porque también no nada más el médico debe de estar como especializado, sino también ahora los abogados, como hay médicos, abogados penalistas, civiles, y también ya hay maestrías también en lo que son riesgos profesionales o diplomados. ¿Por qué? Porque se especializan para poder entender los términos médicos, tener una idea muy importante para poder hasta hacer como defensa o ayudar, ¿no? Fíjate que eso es lo que ha pasado en mi experiencia como perito médico, que ahorita lo tocaste. Llevo aproximadamente desde hace como 2 años que me dedico a eso. Digo, realmente yo llevo poco tiempo, no llevo 10, 20 años.
Eh, y en esos 2 años me ha tocado ver situaciones de médicos que sí les digo, tienes que tener mucho cuidado con este caso. Yo no soy abogado, yo no tengo cédula de abogado, pero, eh, pero sí te das cuenta, cuando un abogado lleva, ellos le llaman la teoría del caso, y va a una teoría del caso, pues, fortalecida o adecuada para que puedas ayudar al médico. Muy fácil. Una paciente con preeclampsia que tuvo un EBC hemorrágico, y la teoría del caso de este abogado iba en relación a que el EBC hemorrágico fue causado por una agresión de un familiar de la paciente y no fue causado por la enfermedad. Cuando está bien descrito que la preeclampsia con datos de severidad y que se va hacia eclampsia puede generar pacientes con un EBC hemorrágico. Así es, sí. Y con un desenlace desafortunadamente fatal. Entonces, cuando yo supe la teoría del caso del médico, del abogado, sí me saltó y le dije a la doctora, aguas. Porque por eso es la importancia de las especialidades. La UNAM tiene toda una especialidad y son como 15 especialidades de la UNAM en cuestión de derecho, y entre ellas está derecho médico y entre otra muy interesante, mediación de conflictos. Que esa es otra parte bien importante y bien interesante de los conflictos médico-legales. O sea, ¿eso que tiene la UNAM a nivel de que es de la licenciatura o es posgrado? Es posgrado? Es posgrado. Ah, muy bien. O sea, y eso lo pueden uno especializarse, ¿no? Sí, o sea, yo salí con yo hice el examen de la UNAM, hice un examen de oposición y posteriormente obtuve un título de la UNAM y una cédula registrada en profesiones. Si tú me buscas, hoy en día hay una hoja que se llama hoja de profesiones o hoja de registro profesional. Yo tengo esas cédulas, mi cédula de médico general, mi cédula de ginecobstetra y mi cédula de especialista en derecho sanitario. Bueno, y hablando del expediente clínico que es la norma 004, que todos los pacientes deben de conocerla, que siempre que acudan a alguna clínica sepan que tienen un expediente clínico, porque esa es una garantía para todos, para ustedes, para el paciente, para el médico y para la clínica. Y no verlo solamente como un documento, un papel. Dicen que hay 5 razones que me gustaría que las explicaras. Pues la verdad es que, mira, sí, efectivamente hay 5 razones que bueno, hemos detectado en cuestión de manejo de expediente clínico y que no nada más la debe de conocer el paciente. Sí. Porque el expediente clínico es bien chistoso. El expediente clínico lo hace el médico a través del conocimiento, a través de las preguntas que responde el paciente. Y entonces ahí hay una disyuntiva bien de quién es el expediente, del paciente, del médico y todo, que después, si quieres, lo podemos comentar. Pero las 5 razones son: primero, acreditar la existencia de una relación médico-paciente. Es lo que yo te comentaba. Hay una pregunta que hizo un amigo abogado en un podcast, bueno, más bien en una plática que dio en Facebook, y decía, ¿cuándo empieza el acto médico? Y es complejo de decirlo, porque ahí se va, inclusive, si el paciente te manda un WhatsApp. Si el paciente te manda un WhatsApp y tú le contestas como médico, ¿ahí empieza el acto médico? Es una pregunta compleja de decirlo. Sí. Pero el punto de quiebre ideal es cuando tú empiezas una consulta y lo empiezas por el interrogatorio. Y entonces, la primera es acreditar la existencia de una relación médico-paciente y el deber de cuidado que tú asumes. Porque en ese momento, en el acto médico, tú ya asumes el deber de garantía. Porque el paciente, la relación médico-paciente puede ser extracontractual o contractual. Contractual es cuando tú haces un documento de contrato. Extracontractual, que es normalmente lo que hacemos, nosotros no hacemos un documento con el paciente. O sea, no es así que llegue y me firmas por favor el documento, sino es una de palabra, es una relación de confianza. Esa es la gran diferencia entre una negociación que haces entre una empresa o que vendes un producto a una consulta médica. ¿Okay? La segunda es demostrar cronológicamente cómo vas pasando o cómo vas interrogando al paciente primero y cómo vas generando el conocimiento del caso en específico, ¿no? Porque lo primero que preguntas es, ¿cuál es la razón o por qué vino usted conmigo? ¿No? ¿Cuál es su objeto de consulta? Sí. Y vas haciendo cronológicamente todo eso. Entonces, es el ingreso, la evolución, la indicación y, obviamente, la intervención, el diagnóstico y el tratamiento. Y, hoy en día también, las complicaciones, los riesgos
y el seguimiento. ¿Por qué? Porque el paciente también se queja que no le hiciste seguimiento. Hablando desde el punto de vista de un médico privado, igual también de un hospital privado o un hospital público, ¿vale? La tercera es comparar la conducta del médico, hacer una lex artis. Ahora, te explico. La lex artis es todo el conocimiento médico que existe en el mundo. Ujú. La lex artis ad hoc o ad hoc es tú, doctor Ruiz, ejerces en cierto lugar. ¿Qué tienes en ese lugar para atender a un paciente que llega de urgencias por un dolor abdominal? Ah, ¿tienes tomografía? No, pues no tengo. O sí tengo. ¿Tienes resonancia? No, pues no tengo. O sí tengo. ¿Tienes cirujano en el momento? No, pues tengo que hablarle. No, sí viene. O no. La ad hoc es la particularidad con la que el médico va a atender. No es lo mismo atender en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, a atender en el centro de salud no sé, de Jiquipilco, por ejemplo. Sí, así es, sí. Sí. Entonces, esa es la lex artis ad hoc. La capacidad resolutiva que tiene el hospital o la unidad, ¿no? El hospital, la unidad y aparte de todo, el conocimiento también, porque si yo, por ejemplo, estamos en un hospital y el médico general, que normalmente es lo que pasa, llega a urgencias una paciente con eclampsia y está el médico general, él tiene que hacer de acuerdo a sus conocimientos lo posible por atenderla. Oye, pero ¿por qué no lo operaste? ¿Por qué no le hiciste una cesárea perimortem, por ejemplo? Sí. Porque es un caso real. ¿Por qué no se lo hiciste? Porque no tengo el conocimiento. No, pero es que el ACLS y no sé qué, y del AJA 2028 dice que... Espérate, soy Así médico es. general, mi cédula me alcanza para esto. Como decía un abogado, ¿para qué te alcanza tu cédula? ¿O qué puedes hacer? ¿Hasta ¿Qué dónde tienes puedes? permitido Claro, ¿qué hacer? tienes ¿Qué es lo permitido que hacer? vemos actualmente que, digo, desafortunadamente con la cirugía plástica, que es muy frecuente, ¿no? Que no tienen esas competencias para poder hacer una cirugía, ¿no? O a veces hasta otras, ¿no? Está muy mencionada la cirugía plástica, pero en general es todo, La ¿no? cirugía robótica. La cirugía robótica Exacto. tiene, se supone que son el punto de corte para que tú puedas decir que estás acreditado para hacer cirugía robótica, son 40 cirugías, hasta donde yo me recuerdo. Ok, sí. Pero imagínate tú, ¿quién va a pagar 40 cirugías? Necesitas estar en un hospital, que no decimos nombre, pero una cadena muy grande, Así que es. ya hizo su propio programa de cirugía robótica y lleva más de 500. Por supuesto, sí, Y se sí. volvió ya una sede para certificar médicos mexicanos en cirugía robótica. Es una maravilla eso, que, bueno, que lo tenemos aquí, ¿no? Desafortunadamente no está al alcance de todos, pero eso no exime de que tengamos una responsabilidad en no Claro, saber hacerlo, ¿no? claro, claro. Y la cuarta, permite deslindar responsabilidades entre el médico tratante o el cirujano anestesiólogo. O sea, cada quien va a tener su participación. El médico anestesiólogo en el área donde está, va a anestesiar al paciente. El médico cirujano va a empezar la cirugía. El ayudante, la instrumentista, todo eso ya debe estar bien delimitado de cada una de las competencias del grupo o del equipo. Porque no, o sea, yo como cirujano, aunque aparentemente yo soy el líder, por así decirlo, pero cada quien es responsable, Sí, porque también ujú. la instrumentista tiene una cédula, el anestesiólogo tiene su cédula, el ayudante tiene su cédula, el patólogo, si es una cirugía que se va a hacer transquirúrgica con patólogo, tiene su cédula y tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, todo eso también permite el expediente clínico. Y la quinta, obviamente, permite demostrar que una complicación no equivale a una negligencia. Hoy en día los médicos tenemos ese mal sabor de boca que decimos, se complicó la paciente, chin, me van a demandar, me van a denunciar. Y empieza una angustia tremenda. Me imagino, sí. Por eso se llama segunda víctima. La segunda víctima somos el personal de salud. Porque si tú cometes un error, o deja de que cometes un error, el paciente se complica por una cuestión inherente a su patología, tú ya asumes que es tu responsabilidad. Y el expediente clínico nos va a dar esa pauta y esa trazabilidad de poder decir, no doctor, tranquilo, la paciente hizo alergia y nunca sabíamos que fue alérgica al propofol, que también es un peritaje que hice un día.
La paciente dijo, en tu historia clínica, No venía. no venía. Sí. La paciente no dijo que era historia, porque aquí también hay algo muy importante. Muchas veces el familiar dice, es que sí era alérgico. Sí, pero aquí no dice. ¿Qué hago yo como perito médico y cuando doy asesorías a mis compañeros médicos? Les digo, que te firme la historia clínica. Oye, pero eso no se hacía antes. Hoy en día lo tienes que hacer. Que te firme y que autorice y que diga, autorizo, o más bien acepto los datos que aquí se colocan y que yo respaldo como datos fidedignos. Pum. Sí, así es. De hecho, lo decías al principio, la comunicación médico-paciente. Recuerdo muy bien esa frase que nos los enseñaban en la escuela, cuando estábamos en la licenciatura, y decían que era muy importante esa comunicación médico-paciente, la relación médico-paciente, ¿no? Desde que cómo le sonríes, cómo le hablas, y lo que mencionaste en estos 5 puntos, que al final de cuentas no queda en el papel como decíamos, pero sí desde que llega, desde que te contacta, desde que hace su historia clínica y hablando de un proceso quirúrgico, desde la ficha de identificación, donde vienen signos vitales, peso, talla, la firma, alergias, antecedentes de importancia. Y por eso le decimos a los pacientes que siempre que vayan con su médico de confianza, le den toda la información y no se guarden nada, porque eso puede ser muy valioso. Y lo más valioso es salvaguardar la vida. Pues es importante todo esto, ¿no? Qué bueno que nos das a conocer todos estos detalles. No, y qué bueno que existen estos podcasts para poder dar esta información que, con todo respeto de los abogados, no lo saben ellos, porque ellos no hacen historias clínicas. Sin embargo, de este lado, nosotros como peritos médicos, como especialistas en derecho sanitario, aún sin ser abogados, podemos dar asesorías a los médicos, a los pacientes inclusive, no con el afán de generar un conflicto médico-legal, Sí, claro. sino con el afán también inclusive de parar un conflicto médico-legal. Hace poco tuve una asesoría con un paciente y el paciente me decía, doctor, es que yo lo que quiero es, con groserías, al médico. Uh-huh. Digo, señor, eso no lo hago yo. Sí, Tengo también. una ética Sí, claro. y eso no lo hago yo. Y seguramente va a ir con un abogado o con alguien asesor que le diga, con todo gusto, vámonos sobre el doctor. Y es ahí donde inclusive el aparato, el Estado, no ha vislumbrado lo que gasta en cada acto judicializado de un médico innecesario. Que es bien importante decirlo. Hay muchos actos judicializados de médicos innecesarios. La cuestión está en que el médico no hace una contrademanda. ¿Por qué? Porque dice, ¿sabes qué? Mira, yo ya no quiero saber de leyes, yo ya no quiero saber de abogados, Sí. yo no quiero ir a un juicio, es desgastante, me quedé sin chamba, mi esposa me dejó, me dio estrés, me dio la diabetes, ¿no? Como dicen, Sí. me dio la hipertensión. No, y el prestigio también, Y el que prestigio. es una parte fundamental. Fíjate que en estas pláticas que dimos a nivel nacional, decía el abogado, que yo creo que qué bueno que se está profesionalizando con médicos peritos, pero creo que es también un equipo multidisciplinario. Claro. Estar un buen abogado, un buen médico perito para fortalecer esa defensa o valorar la situación, porque creo que en conjunto pueden sumar más, porque seguramente el abogado tiene un conocimiento diferente por ser abogado, ¿no? Por tener esa profesión. Y la realidad es que un proceso jurídico, un proceso judicializable, ya sea un proceso civil, penal, administrativo, no puede presentarse sin un abogado. Yo como perito... Es lo recomendable. Sí, claro. Sí. Pero el problema está en que los abogados no se dejan, no todos, algunos no se dejan asesorar por el médico. Porque lo que ellos comentan y dicen, bueno, pues que tú no eres abogado, tú no sabes de leyes. No, de leyes sí sé, porque al final la Constitución se lee. El Código de Procedimientos Penales, ahí está para leerlo. Sí, El claro. Código Penal, estatal, nacional, está para leerlo. El Código Civil, el Código los administrativos, la Ley Federal de Protección de Datos, incluso la Ley de Protección de Datos Personales te lo dice, o sea, tienes que, te cubre muchas áreas y es ahí donde los abogados necesitan de ayuda de nosotros como peritos médicos. Sí.
Claro. De hecho, por ejemplo, hay una auditoría preventiva. Siempre quiero que nos expliques un poco de la auditoría preventiva que nosotros y los mismos médicos lo deben de hacer, ¿no? Notas, bitácoras, consentimientos, interconsultas, siempre revisar eso antes. Y esa auditoría, ¿qué nos evalúa? Bueno, es bien importante decir, fíjate que en la salud entró desde hace unos años, entró a una serie de certificaciones mundiales, la Joint Commission, la certificación canadiense, tiene años. Digo, Estados Unidos tiene mucho más años. Nosotros estamos en pañales en eso. Hay hospitales como el Hospital Ángeles, Hospital Star, Los grandes los grandes grupos. grupos de Sí. hospitales que están certificados por la Joint Commission, por otros hospitales. Y en México ahorita empezó con el MOSENPAS. Primero fue anteriormente una certificación que se hizo hace 2 años o 3 años, pero ahorita se modificó y se le dio el MOSENPAS. Son certificaciones que llevan en su núcleo, o más bien en um, el modelo, llevan inventarios. Y esos inventarios que se hacen, o esas auditorías que se hacen, deben ser preventivas. ¿En qué consisten? Pues bueno, debe incluir una integración formal del expediente. Eso es básico. Y vamos a hablar del expediente constantemente en esta plática. Sí, porque, perdón que te interrumpa, porque es muy importante. Yo quisiera, por ejemplo, tener ahí una pausa, o más que pausa, sumar lo que incluye, ¿no? Un expediente clínico, ¿no? Para no, creo que para mí es importante y lo tengo aquí. Primero, y quiero que por favor nos digas si nos faltaría algo, porque creo que en lo personal tratamos de estar muy bien asesorados, informados y cumpliendo bien con la norma 004 del expediente. Su índice, una orden de internamiento por el médico que va a operar, su hoja frontal, notas de ingreso, ya sea una, dos, depende de cuántas tenga, historia clínica importante, completa, una nota preoperatoria Completa y firmada. y firmada, claro, exactamente todo firmado. Su valoración preanestésica, que todo lo que lleva debe de llevar, hoja de verificación de una cirugía segura, hablando de cirugías. Esto es fundamental, que lo vamos a ver más adelante cada una de ellas. Un registro transanestésico, una nota posoperatoria Preanestésico y también. preanestésico y recuperación. Registros clínicos de enfermería, que también está involucrado, como decíamos al principio, hoja de indicaciones, notas de evolución, nota de egreso, estudios preoperatorios y auxiliares, identificaciones del paciente y del familiar responsable o tutor, y en los consentimientos fundamental que vamos a desglosar cada uno de ellos. Aviso de privacidad, porque tenemos la obligación de resguardar esa información que es muy personal, y sobre todo consentimientos de anestesia, de cirugía y del tipo de cirugía que es. Todos deben estar firmados. ¿Hay que agregar algo más? Fíjate que el aviso, qué bueno que comentas el aviso de privacidad. En el 2025 hubo una modificación de la Ley General de Salud y habla de la telesalud y de la inteligencia artificial. Sí. Bien importante, bien Sí, interesante. en estos tiempos. Y dentro del aviso de privacidad, te pide que tengas un aviso de privacidad integral y te pide que tengas un aviso de privacidad simplificado. Y aparte te pide no nada más eso, sino que tengas un QR que te lleve directamente al certificado, que lo pegues en tu hospital, bueno, en la entrada del hospital. ¿El QR de qué? De ese documento. De este documento, del aviso de privacidad. Del aviso de privacidad. Sí. Muy bien. Ya te pide QR. Y muchas clínicas no lo tienen, de tal forma que el paciente llega, oiga, está el aviso de privacidad, si usted gusta poner su teléfono, lo pone, Sí. como si fuera un menú, toma el QR, lo saca y ahí ve, puede. Porque avisos de privacidad, yo he hecho avisos de privacidad de aproximadamente unas 3, 4 hojas. Entonces, pues estar gastando en papel también, porque hay algo bien importante. Todo lo que hablamos de todo esto tiene un costo. Claro. Tiene un costo. Y entonces, imagínate estar hoja tras hoja, tras hoja, tras hoja. Hay cosas que, por ejemplo, en el aviso de privacidad lo puedes hacer con QR. Sí. Y de hecho, hay otros hospitales en donde ya utilizan la firma con una PIN-Pad. O sea, ya todas las firmas de consentimientos no son en papel, sino te dan una tablet y empiezas, que también lo vamos a tocar Lo más tocamos adelante. porque es un tema importante y que vamos a hablar más adelante sobre cuando el paciente nos contacta, es que me duele la garganta por WhatsApp y hasta mandan imágenes de cualquier, de lo que sea, y ahorita lo vamos a tocar. Continuando con esta auditoría, nos dijiste que el expediente clínico.
La calidad del razonamiento médico documentado. O sea, ¿qué tanto tú como médico explicas al paciente tu razonamiento de por qué, o qué es lo que vas a hacer? Por ejemplo, yo en consulta le digo al paciente, le hago una ruta crítica. Le digo, mira, tienes un embarazo de 12 semanas, estás consagrado, el siguiente paso es solicitarte un ultrasonido transvaginal, ver cómo está tu bebé, ver qué hace eso, y si pasa A, B o C, A es aquí, B es aquí, C es aquí. Todo ese razonamiento que tienes que hacer, que yo le llamo ruta crítica, es importante que tengamos la capacidad de poder explicarlo. Entiendo perfectamente bien, entiendo que habemos, porque eso sí lo entiendo yo, cuando tú hablas con un abogado te dice, no, es que tiene que ser así, doctor. Digo, oye, no todos tienen la capacidad de sintetizar tanto conocimiento y explicárselo al paciente. Y no es que sea un mal médico. Sí, claro. O sea, no porque yo no tenga esa capacidad de hablar con el paciente y ser elocuente y decirle todo lo que es, no es que seas mal médico. Pero eso es complicado, hacer toda esa ruta de críticas y darle esa buena calidad. Sin embargo, es una de las características que debemos de tener como médicos. ¿Vale? Sí, muy importante eso. Tercero, una congruencia entre el diagnóstico, la indicación y el tratamiento. Entonces, si tú tienes un diagnóstico, ya le planteaste desde antes una ruta crítica a tu paciente, A, B, C o D o F, no sé, a veces hay varias, dependiendo de la patología de cada paciente, pues después de eso tienes que ser congruente. Si ese diagnóstico es apendicitis y sabemos que la Lex Artes dice que la apendicitis, pues bueno, hay que operarla, ¿qué le vas a hacer? ¿Por qué la vas a operar? ¿Cuál es tu razonamiento, el por qué lo vas a hacer? Y obviamente, ¿qué evolución vaya a tener? Y por ejemplo, en esa congruencia entre diagnóstico con mi propia experiencia en urgencias, que a veces llega el paciente con un dolor abdominal y continuando con esta apendicitis, pues, y ponemos una impresión diagnóstica de apendicitis, pero Claro. le pido laboratorios y estudios de imagen y no fue apendicitis, pero yo le puse impresión diagnóstica probable apendicitis. Claro. Después ya con los estudios es una pielonefritis, una infección de vías urinarias que a veces se descarta. Y se puede simular un dolor apendicular. Así es, y entonces es válido poner la impresión diagnóstica, ¿no? Es que es parte de todo lo que se hace en el expediente clínico y en la historia clínica. Tu impresión diagnóstica probable. Y es bien importante ponérselo. Hace unos días hice un video en donde decía que no toda cirugía blanca es una negligencia. La cirugía blanca es cuando piensan que es una apendicitis, pero se entra a quirófano, se explora y no lo hay, pero bueno, era más el beneficio entrar con ese paciente a quirófano, por decirlo así. No, y aparte que tenías todos los elementos. Sí, Todos claro, los elementos. todos los elementos, sí. Sucede con, por ejemplo, que entras por un embarazo ectópico o por un tumor de ovario, Sí. que dices que se torció, pero no se torció, sino que sangró. Fue un coste hemorrágico. Y el paciente dice, bueno, ay doctor, a ver, ¿torció? ¿Se torció? ¿Se dobló? ¿O sangró? Ya no lo entendí. Sí, claro. Y ahí es donde viene la capacidad. Mira, CONAMED y estudios franceses e ingleses dicen que el 80, bueno, más bien el 70% de las denuncias o las demandas o las quejas médicas son por una información mala. O porque no informaste o porque no supiste informar. Por eso es bien importante que los médicos sepamos cómo desenvolver y cómo desenrollar nuestro conocimiento para informarle al paciente de forma clara. Y te aseguro que evitaría muchas cosas. Oye, mi paciente se complicó. Sí, se complicó por esto. Es más, yo lo he aplicado en el hospital donde estoy. Cuando voy a dar informes al paciente, cuando yo recibo la guardia, doy informes al paciente y le digo, y se puede complicar de esto, y también puede ser, y también otras complicaciones extraordinarias, puede fallecer el bebé, puede fallecer la mamá, y se queda, doctor, ¿es que usted me está asustando? No, no es que te esté asustando. Es mi obligación hoy en día de darte todo lo que puede pasar, ¿sí? Para que en un momento dado sepas todo lo que yo voy a poder hacer. Creo que eso es lo correcto, porque me ha pasado en urgencias que me llegan pacientes al área de choque y aunque en ese momento no están como para hacer reanimación cardiopulmonar o intubarlo, en los consentimientos, que no nada más se los digo,
lo ponemos por escrito y nos los firma de que tienen ese conocimiento que podría llegar a complicarse su paciente, sea de la especialidad que sea, pero que estén informados y que también lo estén firmando. Por eso también el paciente es importante que aquí sepa que su médico tratante le diga todas las complicaciones que puede haber y que sí Y, pueden suceder. y esa es la siguiente parte. En el auditorio, en la parte de la auditoría preventiva es la tercera parte, la cuarta parte donde está el consentimiento informado específico y no genérico. ¿Sabes cuántas empresas, no sé si sean de abogados o no, dicen machote de consentimiento informado? Llévese 3, 4, 5 para anestesia, para cirugía, para no sé qué, para no sé qué, para no sé cuánto. Machotes. Sí, No. Debe de tener el nombre del médico o el nombre del hospital. ¿Cuáles son los? Tengo una compañera, una colega, doctora que me hizo favor de pedirme mi asesoría, una clínica dermoestética en Querétaro, y me pidió hacer los consentimientos informados. Entonces yo le dije, te voy a hacer consentimientos informados de todo lo que haces. Vi su página de internet, vi todo lo que hacía, que el lifting, que esto, que el otro, lifting, que usaba aparatología, que hacía botox, que hacía ácido hialurónico, todo lo que hacía ella, y para cada uno de esos es cierta complicación y ciertos riesgos y ciertas opciones terapéuticas extras. así es. Y le hice su consentimientos informados para cada uno de los eventos que ella hace. Ya cuando pasemos a la parte de la infraestructura, que es la norma 016, hablaremos de que hasta COFEPRIS pide que seamos muy específicos en cada una de las especialidades o de medicina general o de lo que Y deja de las especialidades del procedimiento que hagas. No es lo mismo un neurocirujano que hace un mapeo, ¿no?, cerebral, o un cirujano cardiovascular que hace un hemodinamista. ¿Qué complicaciones hay desde la punción, desde dónde va a entrar, cuáles son las opciones? O sea, cada una, imagínate lo extenso que es esto. Es amigo. muchísimo. Es muchísimo. Por eso necesitas a alguien que te pueda asesorar desde el punto de vista médico también. Porque ¿qué vas a ver una persona que no está empapada de medicina y que tú le digas, es que, ¿sabes qué? Yo hago una electrofulguración del cérvix con láser. Exacto. Oye, o del cuello. Y él va a pensar que el cuello, no, el cuello uterino. El cuello uterino, claro, sí, por supuesto, ¿no? sí. Las 5 parte de la auditoría son las notas de enfermería, anestesia, cirugía y evoluciones. Todo de las notas es bien importante. ¿Por qué? Te voy a decir algo que yo he visto a lo largo de los peritajes. ¿Sabes cuáles son las notas que los abogados, la fiscalía y los jueces ven y le dan mayor valor probatorio? ¿Enfermería? Yo cuando hablo con las enfermeras les digo, o tú me hundes o tú me salvas. Sí, así es. Creo, o si no me equivoco, ojalá que me equivoque, enfermería tiene un valor tan importante. Por supuesto. Sí. A tal grado de que hay abogados enfermeros y que hay peritos en enfermería forense. De hecho, nosotros hicimos un episodio informando de las acciones esenciales de enfermería. Sí, lo vi. Pero la importancia que tiene enfermería y cómo en esto de la cirugía segura. Y no nada más en la cirugía segura, pero sobre muchos procesos que lleva enfermería, pero que debemos de tener esas notas, ¿no?, completas, incluyendo anestesia también, ¿no? Todo, anestesia, la nota quirúrgica, la prequirúrgica, la nota trans. Fíjate que el Instituto Mexicano del Seguro Social, su expediente, el que usa el expediente electrónico, a mí en lo personal se me hace de los más completos. Yo lo veo muy bien, ¿eh? De lo más completo. Yo no sé quién lo hizo. Yo no sé quién lo hizo, ni la historia de quién lo hizo. Me encantaría saber quién lo hizo, cómo fue que llegaron a esa conclusión, pero está súper completo. Súper completo. Tiene nota transquirúrgica, tiene nota cuando vas a hacer una transfusión sanguínea, tiene nota pre, trans y post. Sí. De muchos procedimientos tienes notas tras notas tras notas tras notas.
sabemos perfectamente bien que eso genera un expediente de este tamaño. Pero es lo que lleva a la trazabilidad. Mira, la verdad es que lo conozco bien y sí nos gusta reconocer lo bueno del sistema, ¿no? Y el expediente clínico, ese sí es un expediente clínico electrónico. ¿Por qué? Porque un expediente clínico electrónico llega la información de aquí de la Ciudad de México a otro estado y viceversa, porque ahora un tema que del sistema del hacer la salud universal, Así cómo es. se manejará esos expedientes, pero creo que tienen todas las competencias para generar esta calidad de este expediente, porque efectivamente yo que también conozco esta gran institución y que llevo muchos años, el expediente está completo, lo reviso, lo veo a detalle, lo estudio y creo que nos da una garantía. Entonces es donde nosotros como médicos o todo el personal de salud Ujú. debe tener una muy buena comunicación para poder llenar todo. Es que eso no lo dicen los médicos. Y a veces decimos cosas malas del Instituto Mexicano de Seguro Social, pero la verdad es que créeme que que llevo ya tiempo ahí, digo, ese expediente, felicidades a quien lo hizo. Ha de haber costado una lana, pero felicidades a quien lo hizo. Y aparte de todo, no me imagino dónde está alojado toda esa información. Ha de ser todo un edificio impresionante, Sí, con los servidores y todo con los eso. servidores. Muy bien. Y la número 6, fíjate que la trazabilidad de medicamentos, insumos y dispositivos y estudios. Esto te voy a poner un ejemplo para que vean cuál es la trazabilidad de los medicamentos. No voy a decir nombres porque no se debe de ser, pero imagínate que en un hospital llegó Cofepris, llega quirófano y le dice al anestesiólogo, doctor, me permite, soy autoridad, soy supervisor de Cofepris, vengo a hacer una inspección, ¿me permite lo que está poniendo? ¿Qué medicamento es? Ah, fentanilo. Ah, perfecto. ¿Me puede dar su receta? ¿Cuál receta? No, es que no. Y va para arriba. ¿Dónde está su farmacia? La farmacia interna del hospital. Sí, la farmacia hospitalaria. Oye, ¿me puedes dar tu vale de salida de este medicamento? ¿Y tu receta del doctor? No, es que normalmente la receta la entregan después. ¿Cómo? Lo sacaste sacaste fentanilo de la farmacia interna sin receta y sin firma del doctor. O sea, no sabes a quién se lo van a poner, no sabes a quién se lo van a dar, no sabes quién lo va a tener. Bueno, para no hacerte el cuento largo, 600,000 pesos. Más todo el lote de fentanilo bloqueado. Sí, por supuesto, porque al final de cuentas conozco bien lo que se requiere para una licencia en farmacia. En asociados, tengo que decirlo, hemos trabajado mucho en procesos, tú lo sabes, conoces Excelente. perfectamente, y por lo menos en una farmacia son 33 PNOs. Y son de esos 33 PNOs que son procesos normalizados para poder tenerlo, llevamos un control preciso con la receta y que cada vez está haciendo, y qué bueno, yo la verdad veo muy bien que Cofepris acuda a las clínicas ambulatorias, hospitales, consultorios para regular, porque lo que buscamos siempre es la seguridad del paciente y ya no es nada más el paciente. Son todos, dueños de clínicas, hospitales, médicos, pacientes, todo lo que conlleva, personal de enfermería, anestesiólogos, porque sí, desafortunadamente, a veces, si las clínicas no tienen los permisos adecuados, los procesos adecuados, desde qué temperatura deben estar y etcétera, porque sería Sí, 3 días, sí. estaríamos hablando de muchos procesos aquí, Farmacovigilancia, estaríamos hablando de. todo lo que conlleva, pero creo para ser muy precisos, porque queremos que ustedes vayan a lugares seguros con esta información, pues a veces el médico y los anestesiólogos no se arriesguen, por favor, a llevar su propio medicamento, porque esto es, legalmente, yo creo que es una situación, Pues ya es tráfico. Pues mira, ha habido casos, ha habido ¿no? casos, no me acuerdo exactamente el estado, pero agarraron a un médico, es más, a una doctora pidió, pidió creo que fue fentanilo propofol, lo pidió en Mercado Libre, Ah, caray. sí, lo pidió en Mercado Libre, porque ya se podía, o sea, digo, todo se puede, tú lo sabes. Entonces, digo, Híjole, desafortunadamente es México, ¿no? sí. Lo pide en Mercado Libre y llega y alguien avisa a Cofepris que está un medicamento, fentanilo o propofol. Bueno, Cofepris rastrea de dónde venía y se van con una doctora.
y le hacen un relajo. De hecho, estuvo metido muchos abogados, inclusive se vieron casos. Otro médico también anestesiólogo que inclusive hasta hizo un video de que la estaban golpeando, porque esa es otra. A mí hace poquito me contactó un médico y me dijo, doctor, ¿qué hago? Me dieron un citatorio. A ver, mándame el citatorio. No, pues que te tienes que presentar. Es que hablé con un abogado y me dijo que no me presentara. ¿Por qué no te vas a presentar? Que porque me pueden... No, pues preséntate con un abogado, pero preséntate, porque los procesos judiciales son primera llamada, segunda llamada, tercera, van por ti, policía de investigación. Y la policía de investigación no te va a ir a dar una palmadita y te va a decir, ay, doctor, véngase con... No, Sí. te van a dar a macanazos, o sea, te van a llevar, te van a esposar o te van a invitar a ir a donde te hablen. Llevas 3 avisos y no has venido, doctor. Y yo creo que no hay necesidad de llegar a todo eso. Por No hay eso necesidad. esta auditoría que estamos hablando es importante que la conozcamos todos. Digo, qué bueno que está llegando esta información porque hablabas de los insumos, dispositivos, estudios, que todavía es mucho más largo, ¿no? Pero también el cumplimiento sanitario de un establecimiento, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto de Fíjate eso? que el diplomado que yo tomé y hablando del cumplimiento sanitario es bien importante, el compliance, ¿no? El compliance se originó a partir de el derecho penal, porque las instituciones ahora son responsables de lo que hagan sus trabajadores, hablando de lavado de dinero, hablando de fraudes. De ahí se originó el compliance. De hecho, hay una ley de responsabilidades institucionales y trasladado el compliance a salud es precisamente eso, es cumplimiento normativo. Son procesos. Y son procesos Así que es. deben llegar. El problema es que los médicos, no, y es lo que hicimos al principio, estamos acostumbrados a hacer procesos médicos, de diagnóstico, tratamiento y todo. Pero todo el proceso administrativo no lo sabemos hacer. Y el problema es que tú puedes operar muy bien y tú puedes ser un gran cirujano. Pero si tú no pudiste describir todos esos procesos en tu nota, ya no estás defendiéndote, ya no haces una medicina estratégica para que en un momento dado, si hay alguna reclamación, quien vea, diga, el doctor integró bien el diagnóstico. Luego le dijo a la paciente lo que podía hacer, presuntivo, estudio de laboratorio, diagnóstico definitivo, tratamiento. ¿Falló el tratamiento? Pues sí, porque ya tenía un cáncer avanzado. Pues sí, falló el tratamiento porque tenía una cirugía, era una cirugía de urgencia y entraste y hiciste una laparotomía exploradora. Por eso se llama laparotomía exploradora. Entonces, Así es, ¿sí? todo ese tipo de cumplimiento normativo debe ser muy específico. Y para eso también necesitas asesorarte de gente que te diga, mira, este es el checklist de lo que te va a pedir Cofepris, esto es lo que debes de tener. Tú lo conoces bien, yo he ido a tu clínica y la verdad es que lo tienes muy bien regulado. Y sinceramente es algo que yo ya no te voy a preguntar todo lo que te ha costado. No nada más en inversión económica, sino en tiempo y en conocimientos. Tengo entendido que tú estudiaste una maestría, tengo entendido que tú te has preparado académicamente para eso. Imagínate. Sí, ¿no? Y aparte, no, aun cuando está uno en la maestría, no ve todo, cuando realmente ve todos los procesos que es tan largo, ¿no? Por eso también nosotros vemos ahí la evidencia en que tener capacitación, que es otra de las autorías. Ahí en Asociadox tenemos que tener capacitación constante con el personal. Y no sé si lo sabías, pero bueno, ya en Asociadox ya somos una clínica escuela por los licenciados en enfermería por parte de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Nos Fíjate que mandan vi pasantes. un video que hiciste donde estaban dándole, pues creo que era la primera generación que tuviste Así es, de llevamos la primera enfermería. La generación. primera generación, sí, la verdad sí. Pues obviamente la UNAM y todas las escuelas te debieron de haber dicho, oye, a ver cuál es, o por lo menos hacer una visita, ¿no? Tuvieron que hacer una supervisión completa casi, casi. Sí. ¿Por qué? Porque también no van a decir, o cualquier clínica. Fíjate que antes, cuando empecé yo en esto de la obstetricia, íbamos a casas clínicas, Ah, las famosas clínicas hechas a partir de casas. Hoy en día ya eso no se puede, ya no se debe hacer de esa forma. ¿Por qué? Porque tanto el uso de suelo, tan solo, tú lo sabes bien,
todo el proyecto arquitectónico que se tiene que hacer, que no es un proyecto arquitectónico de una casa. Y aparte no es un proyecto arquitectónico que tiene que estar avalado por COFEPRIS antes de construir Claro, así es. tu clínica, antes de distribuir, antes de hacer una ampliación. Entonces, es un tema amplísimo que requiere un conocimiento también muy amplio acerca de todo. Tan solo tú dijiste, 30 PNOs, ¿no? De una farmacia interna. Sí, claro. Ahora imagínate en quirófano, todo lo que tienes que tener, todo lo que tienes, todas tus bitácoras que debes de tener para el oxígeno, para las temperaturas, para tus mantenimientos, ¿no? Hace rato que estuvimos, cuando nos vimos para hacer este podcast, estabas teniendo tus auditorías y tus revisiones preventivas. A mí me asombró y dije, pues el doctor Ruiz está con una cultura de prevención. Y eso es bien importante. Sí, de hecho yo creo que, ¿qué le podría decir a los médicos que tienes esta experiencia en los riesgos profesionales de acudir a lugares, llámese como se llamen, porque qué bueno que hay muchas clínicas seguramente que cumplen con los criterios y que el paciente busca opciones y que el mismo médico los ofrece, ¿no? Porque sí nos ha visto que también ir a clínicas, como lo acabas de decir, que son casas remodeladas para hacer cirugías o consultas o algún procedimiento, ¿tú qué le dirías al médico, el que se está formando ahorita como especialista quirúrgico, clínico, o los que ya están, ¿no? Y que van a este tipo de lugares que ponen en riesgo a todo mundo? Yo lo que le diría es, ya no busques ir a clínicas en donde no estén reguladas, no tengan un permiso de COFEPRIS, no tengan permiso de funcionamiento, no tengan licencia, no tengan una licencia de actos quirúrgicos, por ejemplo, y obstétricos, que así se llama la licencia que se tiene para quirófano, porque el problema es que si tú llevas a una paciente a una clínica de ese tipo y se complica, toda la trazabilidad de tu acto va a estar afectada. ¿Y qué crees? El responsable va a ser tú, y quien va a tener que pagar el daño moral y el daño físico que sufrió esa paciente por ese tipo de situaciones en donde no tenías todos los insumos, ni las suturas adecuadas, ni el electrocauterio. Yo me acuerdo, fíjate, voy a contar una anécdota que me contaba un amigo cirujano, que me dice, amigo, fui a una clínica, ¿y qué crees que tenían en el piso? Digo, no sé, amigo, sorpréndeme. Tenían una alfombra en el quirófano. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No. No lo estoy inventando, amigo. Una alfombra en el quirófano, te estoy hablando de hace 15, 18 años o 20 años. Y pasándonos al riesgo profesional, porque eso es el objetivo es, ¿qué riesgo puede tener profesional un médico que va a ese tipo de lugares? Pues el riesgo de no poder defenderse. O sea, no va a poder defenderse desde el punto de vista de nada. O sea, él puede hacer un acto quirúrgico perfecto, pero si hay una queja o una situación de complicación en donde la paciente acabe en un acto judicializable, pues va a perder. Doctor, su expediente. Lo tiene en la clínica. Y en la clínica, no tengo nada. Lo desaparece. Claro. Y, oye, la paciente firmó consentimientos. Oye, ¿tienes los consentimientos de mi paciente? ¿Cuáles consentimientos? Lo desaparece. Y entonces, toda esa defensa que pudo haber tenido el doctor, como lo hablamos desde el principio del consentimiento informado y del expediente, ¿cómo se va a defender el doctor? Ya fue esa clínica. Y no nada más eso, en el posquirúrgico. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En tu clínica, así tú llevas médicos externos. El médico acaba su cirugía, te encarga a ti, clínica, su paciente, para que esté el tiempo posoperatorio que debe de estar, y quién es el garante de esa posquirúrgico, tu clínica. Si tú no estás regulado, tengo un peritaje ahorita de eso, si tú no estás regulado, ¿sí? De una clínica en donde el paciente estuvo sangrando desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Y el abogado de la parte actora, o sea, de quien solicita la demanda, dice, oye, tú, cuando fue la audiencia, le dijo al dueño de la clínica, oye, ¿tú qué hiciste? No, es que el doctor no llegó. Sí, pero tú tienes la obligación
de tener médicos a tu cargo. Claro. El garante de cuidar al paciente posquirúrgico fuiste tú. Tú también vas como culpable y como imputado por negligencia. La importancia, ¿no? De tener todo el equipo completo. Claro. Y al paciente que nos está viendo, ¿qué recomendación le darías? Lo que yo recomiendo es que investigues, pues, a tu médico, ¿no? Que tenga todos los papeles, que tenga sus cédulas, sus certificaciones, que investigues a dónde te va a llevar, a qué clínica te va a llevar, que sea una clínica que tenga lo adecuado. Ahora, aquí hay una cosa bien importante que tenemos que comentar. Sí. A veces también te dice el paciente, bueno, es que yo quiero un hospital con terapia intensiva. Cuando es una cirugía que tiene pues un riesgo menor, por ejemplo. Dice, bueno, ok, hay pocos lugares con terapia intensiva que cumplen con todo, y dices, señor, le va a costar muy caro. No es, oiga, pero usted me va a garantizar, porque ahí va la garantía, usted me garantiza que no le va a pasar nada al paciente. No, pues no puedo garantizárselo. Sí, claro. La medicina es de medios, no de resultados. Entonces, aquí también hay una disyuntiva en donde decir, bueno, es que yo opero porque muchos médicos seguramente van a ver este podcast y van a decir, no, por eso yo opero en el Ángeles. Bueno, qué bueno que tus pacientes tengan esa posibilidad. Sí, no, y hay pacientes que no tienen la posibilidad Hay pacientes que no tienen la posibilidad de y que hacerlo. deben de buscar clínicas donde puedan resolver su situación de salud, y por eso debemos tener estos lugares en orden, pero no poner en riesgo irse a un lugar donde Y ponga por en eso se peligro hacen todo. valoraciones preoperatorias. Si tienes un paciente que pesa 130 kilos y tiene cardiopatías y tiene bradicardias o tiene bloqueos o tiene esto, no lo vas a operar en una clínica que no tenga Claro que no, cardiólogo o sí. que no tenga terapia intensiva, Por supuesto, sí. ¿no? Pero un paciente sano, con un puntaje preoperatorio bajo, de riesgo bajo, claro que le puedes ofrecer clínicas que no tengan terapia intensiva, por ejemplo, supuesto. pero que estén bien reguladas. Entonces, lo que yo les digo a los pacientes es que busquen clínicas que estén bien reguladas, que tengan todo en orden, y lo pueden pedir. Al final puedes decir, oiga, doctor, la clínica del doctor está bien registrada. Sí, está todo correcto. Porque al final eso es lo que tienen que buscar. Asociados tiene esa reputación. Hay otras clínicas que también lo tienen. Así es. A donde llevamos pacientes. Pero sí tienen que tener todo eso y buscar que la propia clínica cumpla con la normativa, cumpla con sus médicos de guardia, sus enfermeras de guardia, sus insumos, todo lo adecuado para pacientes. Tengo un amigo que tiene otra clínica que un día le pregunté, oye, esta paciente la podemos ver, ¿qué tiene? Tiene hipertensión y tiene preeclampsia. No, amigo. En esta clínica no, porque no tengo obstetras 24 horas, no tengo terapia intensiva, y esa paciente muy probablemente va para terapia intensiva. Perfecto. Me pareció un buen ejemplo de honestidad y de decir, claro, o sea, sí estoy regulado, sí estoy bien, pero hay casos que yo no puedo atender. Sí, por supuesto. A eso le llamamos la capacidad resolutiva que tiene cada lugar para poder atender, ¿no? Y de hecho, hablando de esa capacidad resolutiva, me lo dice COFEPRIS y lo pide como obligación, tener convenios con hospitales de mayor capacidad Claro. resolutiva. Eso es una obligación que sí, cuando un paciente vaya a una clínica, preguntar si tienen convenios con hospitales de mayor capacidad resolutiva y todo lo que mencionamos ahorita, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo quiero hablar sobre la ciencia del peritaje médico, pero desde la visión del perito, tú como perito, ¿en qué momento se pierde un caso médico legal y verlo así como preciso para el paciente? ¿En qué momento se puede perder un caso médico legal? Es una pregunta fuerte y qué bueno que me la planteas de esa forma. El caso médico legal se puede perder desde que inicia el paciente, desde que no usamos esa visión con una medicina estratégica. Te lo comenté, las escuelas de medicina no nos prepararon para esta nueva era, la era de la judicialización del acto médico. No nos prepararon. Entonces, si tú no llevas bien desde que ves al paciente en el orden, la historia clínica, volvemos a lo mismo, el expediente, el consentimiento informado, el diagnóstico, el tratamiento y todo, desde ahí empiezas a perder. Si tú no tienes la capacidad o la capacidad de manejar a un paciente, de atender a un paciente o de explicarle de forma clara y precisa,
desde ahí empieza la pérdida de un caso Claro. médico legal. Obviamente, si tú dejas a un paciente inconforme con eso, pues el paciente no va a faltar que la familiar le diga, demanda al doctor. Claro, también hay que, claro, hay límites, porque también abrir toda la comunicación al paciente, como dicen por ahí, 24 por 24, 24/7, como a ti como médico privado, por ejemplo, es compleja. Sí, muy complejo. Sí. ¿Sí? Hay casos en donde la paciente percibe como que ya por la consulta que pagó, ya tú le debes de contestar a las 3 de la mañana su WhatsApp que te dice, doctor, me duele. Entonces, tienes que poner límites. Yo lo que les comento a mis clientes o a quien me pide asesoría, desde el principio de la consulta, tienes que comentarle, el horario de atención, aún por WhatsApp, es de tal a tal. Si tienes alguna urgencia, mejor llama. Yo, por ejemplo, les digo a mis pacientes, no me mandes WhatsApp si realmente es una urgencia, márcame y márcame 3 veces. He estado en quirófano en el hospital que me ha sonado el teléfono y el paciente 3 veces y a la tercera le pido a alguien que conteste. ¿Sabe que el doctor está operando? ¿Está en una urgencia? ¿Cuál es la situación? No, pues que estoy sangrando. Vete al hospital más cercano o vete a tal hospital Claro. para que podamos revisarte. Todo ese tipo de estrategia o de estrategia que vas a seguir es bien importante. ¿Por qué? Porque eso va dentro del proceso de un peritaje que se hace dentro de los peritajes. Cómo viene desde la nota de ingreso, desde que empezamos a conocer al paciente y cuando los pacientes nos mandan mensaje por WhatsApp, o sea, ¿qué hacer, no? O es que me pegué en el dedo, mandan foto y todo por ahí. ¿Qué riesgo hay cuando contestamos o contestan por WhatsApp o quieren dar una consulta por WhatsApp? Desde el punto de vista jurídico y pericial, la consulta de WhatsApp ya prácticamente está regulada y normada. O sea, si tú empiezas a contestar, si tú das un tratamiento, si tú mandas una receta, si tú haces una valoración aparentemente en WhatsApp, ya generaste una responsabilidad. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Y hay que educar también al paciente. Y también decirle cuáles son los límites de esto. No es lo mismo una consulta dermatológica, porque yo nunca he visto, o por lo menos no sé, habrá que preguntarle a los dermatólogos si le han hablado porque se le explotó un barro, ¿no? Sí, claro. O un forúnculo. Sí, claro, sí. ¿No? Pero a nosotros como ginecobstetras, se me rompió la fuente, que es la clásica, ¿no? Bueno, es que también ginecología todo el tiempo está el teléfono. Pero es cierto, hasta uno mismo debe de ponerse límites porque luego queremos contestar inmediatamente. A veces lo hacemos de muy buena fe, dándole la atención al paciente, pero también el paciente debe de entender que hay otras actividades y que, bueno, si es una urgencia, pues siempre estamos ahí presentes para poder resolverlo, ¿no? Fíjate que una de las cosas que pasan con las situaciones o los eventos periciales, lo que yo he visto es que no se deja en claro cuál es la metodología, cuál es la logística de cada médico con su paciente. Habrá médicos que digan, a ver, háblame cuando quieras. Bueno, eso ya es una cuestión de ellos. Claro, de estrategia. Y de estrategia, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, a mí me tocaba mucho, yo soy egresado del Hospital Español, de Ginecología y Obstetricia. Y entonces, nosotros como el Hospital Español tiene residentes. Sí. Y los médicos adscritos a sus pacientes les decían, si tienes un sangrado en la madrugada, vete al hospital. ¿Y quiénes son los que le recibíamos? Nosotros. Así es. Y está bien, ¿eh? Y está bien, está muy bien. Está bien. Sí. La pregunta es, ¿cuántos hospitales en México pueden tener esa capacidad para tener residentes en todos los turnos? Son pocos. Sobre todo privados. Sí, hablando de los privados, por supuesto. Sí. Que ese es otro tema, Pero ese es algo que en un momento dado te da la seguridad al paciente de que vas a llegar al hospital y el residente, entonces ya el residente valora el sangrado y dice, ¿sabe qué, doctor? Véngase porque la paciente está sangrando, pero bien. Siempre he pensado que un médico debe, ya cuando depende de la especialidad, debe tener su equipo de trabajo. También. Desde su enfermera, su asistente, quien le conteste las llamadas, desde ahora las redes sociales, que también es otro tema, ahí médico legal. Pero cuando hay una complicación, ¿cuál es la estrategia correcta para poder salir adelante ante una complicación grave?
Ante una complicación grave es bien importante, número uno, conservar la calma. Siempre conservar la calma. Mantenerse frío. Número dos, detectar cuál fue el problema determinado. Número tres, si estás en un hospital, privado o público, siempre apoyarte del equipo, si está en un hospital público, por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Seguro Social tenemos guardias con 3 ginecólogos. Háblenle a fulanito para que venga y me apoye, que normalmente operamos con residentes, entonces viene el adscrito y te apoya también. Avisar a la dirección. En medicina hay unos códigos. En medicina por ejemplo, en ginecobstetricia está el código ERI, código ORO o código MATER, ¿no? En urgencias hay código infarto. Código cerebro. Código cerebro, ¿no? Código morado. O sea, hay muchos códigos que se usan y que eso implica la participación multidisciplinaria de todos. Sí, que es el protocolo, ¿no? De quién de llegar. Me acuerdo muy bien porque nos tocó juntos alguna vez de un código ERI y se toca han escuchado en hospitales que luego suena una alarma, una chicharra. Que parece de bombero. Que parece de bombero y eso ya es un trabajo, es un protocolo, un proceso donde tiene que llegar, hablando de tu experiencia como ginecólogo, de un código ERI, MATER, que son pacientes embarazadas graves, y se toca la chicharra, va a los ginecólogos, va a terapia intensiva, va a trabajo social, va al urgenciólogo, va al laboratorio, va al directivo de la institución. ¿Para qué? Para salvar esa vida. Igual en urgencias, o sea, y eso ante una complicación grave, quiero sumar, estabilizar al paciente. Eso sí nos toca a nosotros en urgencias, que llegan graves al área de choque, y no nada más estabilizar al paciente, también uno está tranquilo para poder dar información correcta al familiar. Lo más importante es estar tranquilo y te voy a contar qué tan importante es que tengas esos protocolos de urgencia o de gravedad de las complicaciones. Tengo 3 peritajes en diferentes hospitales en donde el médico está acusado de que porque no activó el código ERI, en el caso de peritajes ginecobstétricos, el código ERI y código ORO, porque no lo activó, es responsable de todas las consecuencias que tuvo esa paciente. De verdad. Y el abogado de la contraparte, o sea, de la parte actora, está, porque tengo las carpetas de investigación, te dice, el doctor fulanito o la doctora fulanita no activó el código y por lo tanto omitió un actuar importante y por lo tanto la paciente retrasó su atención y tuvo este daño, por lo tanto va a pagar tan. Fíjate que quiero comentar algo, sumarlo, que no es lo de menos, porque a veces todos tienen un seguro de responsabilidad con alguna aseguradora para tener como un seguro médico, ¿no? Pero cuando hay quejas muy importantes por negligencias o por lo que tú quieras, pues si se pierde la civil, se van por la penal. Si se pierde la penal, se van por la laboral, órgano interno de control, CONAMED, y pueden irse por muchas instancias. Me tocó un caso de un hospital público donde un paciente involucró a 50 y tantos personal de salud porque el paciente estuvo mucho tiempo hospitalizado. Entonces, ¿cómo una queja puede llevar a 50 y tantas personas? Y te tengo una noticia, amigo. Un solo paciente puede denunciar penal, demandar civil y hacer una queja administrativa. Y es importante. Y derechos humanos. Así es. Porque tengo un caso de peritaje que tengo las 4 instancias en donde está pues llevado a cabo el caso. Y es importante que sepan los pacientes, cuando son civil, son cuantías. Daño. Penal es lo más valioso que podemos tener, que es la libertad. Órgano interno de control. Chamba. El trabajo, rescisión de contrato. Administrativa, que viene la misma, que son cuantías con dinero. Sí. ¿Alguna otra? Derechos humanos. Las revisiones, las que hacen hacen sugerencias, ellos llaman observaciones de derechos humanos y se las hacen a los hospitales o se las hacen directamente al lugar donde están. Y la CONAMED, que la CONAMED es una instancia autónoma, creo que deberían de reforzarla, es mi opinión muy personal, pero la CONAMED, que es donde se dirimen o se negocian algunos casos,
que no es obligatoria, no es punitiva, pero que en un momento dado pudiera ser un órgano o una institución que pudiera ser el enlace entre ya judicializar el caso a no judicializarlo y pararlo ahí. Pero yo creo que falta darle ese punch a la CONAMED de lo que debería de ser. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora también es importante mencionarles que muchos pacientes pues pueden pedir una cantidad la que quieran. Otra cosa es comprobarlo, ¿no? El daño moral es muy difícil de comprobar y eso lo dicen todos los abogados. Los jueces tienen tablas, porque aparte del daño moral es, fíjate, si la paciente pagó, otro hospital y cuánto pagó. Si la paciente se vio afectada en su estado de ánimo, si se deprimió, si dejó de trabajar porque estuvo en depresión, si Sí. se llama, el dejar de trabajar es un término francés, se llama pérdida de la chance. Uh-huh. La pérdida de la chance, o sea, del chance de que tuve. Y otro, si en un momento, fíjate hasta dónde llega, si el paciente, por ejemplo, o la paciente fallece y estaba estudiando, por ejemplo, para abogacía en el ITAM o en una escuela muy pop-off, eso es pérdida de la oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez cuantifica que si ese paciente hubiera sido abogado, ¿qué hubiera pasado? Sí, ya hace toda la cuantificación O sea, de lo que puede ser. Está muy, muy amplio. Es Digo, muy amplio. creo que este episodio vamos a tener que hacer otros 3 más para toda la información, pero bueno, al final de cuentas, pues creo que es información que debe llegar a los médicos también y al paciente con el objetivo de que sepan en dónde están y con quién están. Fíjate que regresando un poco a tu pregunta con la cuestión de las complicaciones graves, algo que es bien importante y hace poco me pasó con una paciente en donde empezó con una hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica es una de las complicaciones más severas de los obstetras, pero yo lo pongo, por ejemplo, para muchos casos médico-legales. Empezó a sangrar a la paciente y lo primero, bueno, aparte de empezar a estabilizar a la paciente, otra de las cosas que pedí es, me toman hora, minutos y qué medicamentos y qué acciones se van haciendo. Necesito que me hagan ese checklist de tiempo, de hora y de procedimientos que se hagan. Por ejemplo, misoprostol, técnica SEA, o sea, pinzamiento de arterias uterinas, colocación de balón de Bacri, colocación de 2 vías, por colocación de sangre, colocación de plasma, todo eso en tiempos. Y eso es bien importante porque viene el checklist de la OMS y viene evaluación y cronología. Y por eso es tan importante porque una de las partes o de parte de los modelos periciales es la cronología de los hechos. Sí, claro. Por eso es que es bien importante pensar como perito. O sea, el pensamiento pericial es, quiero todo eso. Y lo plasmas en tu nota postquirúrgica. 6:50, paciente que empieza a sangrar. 6:51, paciente que se le coloca una vía. 6:52 se coloca misoprostol. 6:53 se hace esta maniobra. Recomendación que nos des. Llega un paciente infartado, es un ejemplo, que necesita un cierto medicamento para trombolizar y no es el de primera elección de acuerdo a la literatura, pero no lo tiene la institución. Yo lo apunto. Si no lo tiene el hospital, la institución, pues ya no es situación que yo gestiono, pero yo pongo el medicamento que requiere. ¿Qué pasa ahí con esas situaciones para que el médico lo conozca? Es que me estás acordando de todos mis peritajes que he hecho. Si tú no lo apuntas, no existe. Exacto. Y no lo hiciste. Para el juez, para el abogado, para la fiscalía, tú no lo hiciste. Así es. Tu obligación es apuntarlo. Y tomando tu caso, pues tu obligación es apuntar. No solicito, no sé, alteplaza, por así decirlo. Sí, pues para trombolizar. Para trombolizar, Sí. es X medicamento, Sí. trombolizante. Solicito esto, aplicar, tal. Las señoritas enfermeras, no lo tenemos, doctor. Perfecto. Me informan que no se tiene, por lo cual solicito esta otra cosa. ¿Es válido?
digo, de acuerdo a tu protocolo, Ajá. si tú podrías hacer, digo, porque inclusive en este caso hay veces que si no lo tienes, mejor no lo hagas, ¿no? Pero tienes que ponerlo. Es válido, claro que Porque es la válido. literatura dice que es el de primera elección, por decir así un Así es. ejemplo. Ahora, otra pregunta que es muy importante. ¿Cuánto tiempo puede meter un paciente una queja? Sabemos que el expediente clínico tiene 5 años de vigencia. No es que tenga 5 años de vigencia. El expediente clínico debe estar en un hospital o en una clínica resguardado 5 años, Ok. obligatoriamente. Después de 5 años, tú lo puedes mandar pues, al archivo Al muerto. archivo. Ujú. Inclusive para desechar esos archivos muertos hay protocolos donde Ujú. tienes que colocarlo, inclusive si lo vas a quemar igual, o sea, hay protocolos para eso. Inclusive tienes que ponerlo ahí, se desecha de tal expediente a tal expediente, número, Sí. y se resguarda, o se resguarda en tal lado. O sea que después de esos 5 años ya no hay problema de una queja. No, espérame, ese es Ujú. el expediente. Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, en la Ciudad de México, el paciente puede levantar una denuncia o una demanda después de en el transcurso, o tiene límite hasta 2 años. Pero aguas, porque también me tocó otro peritaje. Se puede extender hasta 5 años en alguna argucia legal, se puede extender esos dos hasta 5 años. Y todavía más, otra argucia legal es, otra maniobra legal es a partir de que el paciente se enteró del daño. Por ejemplo, un cáncer de mama. Tenía una bolita, no sé qué, no se la quitaron, empezó con cáncer de mama, la operan Ujú. y empieza su peregrinar, quimioterapia, etcétera, etcétera. Entonces, la paciente denuncia y denuncia después de 5 años y medio. Digo, después de 3 años, 3 o 4 años. El abogado defensor dice, tenía 2 años. Dice, no, porque la paciente se enteró 3 años después. Y entonces, supongamos que el evento fue, la bolita la detectaron en el 2000. Tendría en el 2002. La denuncia la levantaron en el 2004. Ya van 4 años. El abogado defensor dice, no, paciente ya no procede. No, espérate. La paciente hasta el 2004 se enteró que había sido una negligencia y aparte empezó el daño. ¿Cuál fue el daño? Que con las quimioterapias, porque si lo hubieran atendido cuando estaba en 1,5 centímetros esa bolita, hubieran extraído de forma conservadora la mama y no hubieran necesitado ni tantas quimios, ni tantas radios, ni tanto medicamento. Exacto. Y no hubiera perdido toda la mama. Entonces, es complejo decirlo, pero en general, 2 años y en algunos, y si se puede aumentar esa prescripción, son 5 años. Oye, doctor, ¿cuál es el error más recurrente que has detectado en un peritaje privado? Bueno, uno de los tantos errores es el consentimiento que es genérico, que le platicamos ya, que debe ser muy específico, una nota preoperatoria escueta, una falta de indicación médica clara. Y fíjate que una de las cosas que pasa es que modifiquen el expediente. Existen expedientes electrónicos y expedientes que no son electrónicos. No te obliga la normativa, no te obliga a tener a fuerzas un expediente electrónico. Sin embargo, si tú modificas el expediente, que eso es muy dado a hacerlo, puedes tener complicaciones muy, muy severas y sobre todo una complicación o una respuesta legal muy severa hacia tu persona, sobre todo de la libertad. Yo creo que por eso es importante, porque lo he visto, que a veces el médico nos puede dar hasta flojera hacer la nota, llenar toda la nota postquirúrgica, la nota médica, pero creo que no podemos dejar de hacer eso en vigilar esas notas, ¿no? Y muchos médicos nos van a decir, oye, pero no se puede, porque no tenemos tiempo. Yo los entiendo, y de verdad los entiendo porque yo lo vivo. Pero no tenemos opción. No tenemos opción. O lo hacemos, o nos hunde el expediente mismo. O sea, el expediente o es tu amigo o es tu enemigo. Así Así de fácil. de fácil, ¿no? No hay intermedios. Ay, sí me ayudó, no. O te hunde o te acaba. Y yo creo que lo sabemos manejar, nada más que a veces
yo le llamo que nos confiamos. Que Esa nos falta de confiamos, confianza, esa, porque el médico es perfectamente el clínico, el quirúrgico, buenos médicos, pero nos confiamos un poco en esa parte de la normatividad. ¿sabes qué pasa? Y creo que después de cierto tiempo, yo empecé hace muchos años de paramédico, luego fui enfermero y luego buen médico, especialista, que el médico dejó de ser el apóstol de la salud, el intocable, el papas fritas, Sí. y se convirtió hoy en día a un personaje judicializable, cuestionable. Y ahora nos tenemos que ganar la confianza del paciente, porque ya no nos la van a dar nada más porque sí. Antes éramos los dioses, los deux, pero hoy en día la confianza la tenemos que ganar y recobrar esa confianza y esa imagen que tenían los pacientes de nosotros los médicos. Las tenemos que ganar. ¿Y cómo están las estadísticas actualmente? ¿Ha aumentado las quejas, las demandas, denuncias? ¿Cómo hay? No sé si hay información de eso. Sí, CONAMED tiene Ujú. información, sobre todo la más demandada es ginecobstetricia, junto con ortopedia y junto con cirugía plástica. Son las más demandadas. Y en otros países, pediatría, por ejemplo, no es la más demandada, pero es la que tiene mayor cantidad de resolución en cuestión económica. Hace poquito, creo que este mes, acaban de sacar una sentencia de, creo que $3 millones o algo así, de un médico tenía que pagar, una clínica tenía que pagar a una paciente por una distosia de hombros. O sea, ¿por qué la clínica? O sea, o todo Porque no fue en México, Ah, ok. fue en otro Muy país. bien. Ok. Y en algunos otros países, haciendo un derecho comparado, porque así se llama cuando aplicas derecho internacional, las penas y la forma de abordar el derecho médico es diferente en algunos otros países. Pues entonces está en aumento, ¿no? Entonces creo Va en que aumento. es importante tener esta información y seguirnos preparando. Un ejemplo, cuando yo empecé, yo solamente había hecho 2 peritajes, 3 peritajes. Este año, de enero para acá, llevo 8 peritajes Pues sí. de ginecólogos. Y hablando sobre el seguro de responsabilidad civil, ¿es suficiente para proteger toda la cédula profesional, la seguridad, la libertad? Mira, el seguro de protección civil o de responsabilidad civil es un tema muy amplio, porque tendríamos que hablar de las aseguradoras, tendríamos que hablar de los despachos médicos, tendríamos que hablar de muchas cosas. Sin embargo, en resumidas cuentas te voy a decir algo. Lo ideal es que tengamos un seguro de responsabilidad civil que sea, pues, que sí tenga una normativa, que sí se hace una aseguradora, que sí se ostente como aseguradora, porque tiene que tener ciertas características, y junto con una asesoría médico-legal, con un despacho de abogados que sí tenga esa experiencia en derecho sanitario. Así es. Entonces, lo ideal es la protección híbrida. ¿Para qué vas a utilizar la aseguradora? Para que en un momento dado, si tienes si pierdes el caso y tienes que resarcir el daño o pagar tu daño, se paga a través de la aseguradora. O sea, sí es importante que todo médico tenga Claro. este seguro de No, responsabilidad civil. médico y hospital. Sí, claro. Es muy importante, digo, allá habrá muchas aseguradoras, pero sí es importante. Y también hablar que los despachos de abogados, pues también que sean realistas y que no nos engañen a los médicos. Que nos digan, tienes una póliza de tanto y no es cierto, la póliza es de seguro. Si tú eres un despacho de abogados, si no eres una aseguradora, no nos engañes. Échanos la mano también, somos ignorantes del derecho médico y todavía nos quieren ver la cara los juristas, no se vale. Pues hay que estar muy bien informados. Platícanos, porque yo creo que es importante empezar a tener más conocimiento de la parte, digo, sin llegar a conocer las leyes al 100%, pero sí las normas que es la 04, la 016 de la infraestructura, de los anestesiólogos, sí, de enfermería, de enfermería, para poder salvaguardar todo. Fíjate que estoy por empezar un diplomado
¿sí? Que se llama Derecho Médico, Blindaje Legal y Cumplimiento Regulatorio. Desarrollé este diplomado de tal forma que desde mi práctica médica y de la práctica médica de muchos compañeros y de los peritajes que hago, eh, pudiéramos completar una serie de conocimientos que debemos de tener los médicos, que debemos de tener los abogados, que deben tener los directores de hospitales y cualquier persona que esté interesada, bueno, no cualquiera, sino en general que sea personal de salud o personal que esté dentro del sistema de salud, odontólogos, nutriólogos, inclusive gente de médicos estéticos también, bienvenidos, o sea, toda la gente que quiera aprender de pues del conocimiento de derecho médico. En principios de septiembre vamos a empezar un diplomado avalado por la Salle México. Ya llevaremos mayor informes, pero está bien interesante porque explico desde las bases médico-legales todo lo que es la normativa mexicana, de tal forma que es desmenuzada, y luego posteriormente explico la responsabilidad civil, penal y administrativa y CONAMED del médico, y posteriormente explico lo nuevo que hay en medicina, que es telesalud e inteligencia artificial. Ahí nos va a acompañar un amigo mío que es un experto en inteligencia artificial, un experto en ciberseguridad. Y después acabamos con las estrategias o cuál es la gestión de riesgos que debemos llegar y cómo armar un programa de compliance para tu consultorio. De tal forma que tú pudieras darte las herramientas para que tú pudieras, desde el principio, con conocimientos que hagas, pudieras decir, yo soy cirujano plástico o yo soy cirujano y en mi consultorio yo ya tengo estos editables o estos formatos, ya sé cómo hacer una nota estratégica, ya sé cómo contestar ante una denuncia o demanda, ya sé qué pasa si me amenazan en WhatsApp, ya sé que no debo de dar diagnósticos o tratamientos por vía WhatsApp, sino hay una revisión médica. O sea, todo eso vamos a acabarlo concluyendo y aterrizando. Este diplomado está hecho desde la práctica médica y el conocimiento jurídico. ¿Cuándo se empieza y en dónde nos puedes repetir? En La Salle, a partir de 22 de agosto, ya tengo yo los trípticos, no estoy esperando que La Salle nos suba toda la información a su página para yo empezar a trabajar. Les va a gustar. Hablo de COFEPRIS, ¿sí? De regulación sanitaria. Obviamente, no tocar cada uno de los temas y de los módulos, se pueden ampliar lo que tú quieras. Pero creo que este diplomado está hecho desde la práctica y desde el amor a la medicina y el amor al derecho que también le tengo y el respeto al derecho. Porque si no tienes amor por la medicina y por el derecho, no hay nada que hacer. Sí, habla de mucha responsabilidad. Yo quiero hacerle un llamado a todas las universidades porque yo considero que este tipo de temas, que son de mucha importancia, se puedan incluir como una materia optativa, una materia dentro de su programa de la licenciatura, hacer hasta una maestría, a lo mejor más allá. Es un buen proyecto, te felicito por eso. Gracias. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros y creo que pongan mucha atención. Vamos a poner tus datos donde esté diplomado. Claro que sí. Y para terminar, un mensaje para los pacientes y para los médicos, por favor. Pues el mejor mensaje que les puedo dar es que ser médico requiere un amor incondicional a tu carrera. Si tú, sobre todo dirigido a las nuevas generaciones, si tú no tienes vocación, no amas la medicina, no estudies medicina, porque te vas a encontrar con muchas dificultades. Estamos en un punto de inflexión en donde los médicos estamos siendo judicializados, estamos siendo cuestionados, perdimos todo lo que nosotros representábamos hace muchos años. Y está bien, no pasa nada, pero tenemos que reinventarnos. Las escuelas de medicina deben de reinventarse y deben de generar una visión estratégica para ejercer la medicina de forma también jurídica. No nada más fisiología, no nada más anatomía, sino también una medicina jurídicamente responsable. Ese es mi mensaje y que estoy a sus órdenes. Yo soy el doctor Gerardo García y cualquier universidad, cualquier escuela que quiera algún curso, que quiera alguna plática, que quiera alguna conferencia, colegios médicos,
Así es, Colegios sí. médicos no nos están invitando, invítenos para practicar de todo esto, desde el amor a que le tengo a la medicina, desde el amor al derecho y desde la verdad también, porque entiendo que hay médicos que no quieren hacer daño, pero también hay médicos que sí lo hacen, a veces de forma no intencional y a veces desde el desconocimiento de la ley. Muy bien, pues compártenos tus teléfonos, redes sociales para que cualquier duda te podamos encontrar ahí. Bueno, te comparto que tengo redes sociales en Facebook, es Justia Médica /compliance médico. En TikTok estoy como Doctor García, Derecho Médico, ahí hago algunas cápsulas de Derecho Médico, de regulación sanitaria, de publicidad, etcétera, etcétera. Y mi teléfono es el 55 32 74 9272. Cualquier información, tengo muchas ganas de que ustedes me apoyen y aparte de todo, que estoy a sus órdenes para alguna asesoría, pues alguna otra pues conferencias, lo que ustedes deseen acerca del derecho médico y la medicina. Pues muy bien, como dice una amiga, ni más ni menos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, pasar nuestra información. Recuerden que hay que evitar complicaciones, que sentirte bien es tu elección. Nos vemos en el próximo episodio en Asociados al Micrófono. Gracias y gracias por estar aquí.